Rusia salió de las 10 economías más grandes del mundo en términos de dólares, según datos del Banco Mundial en 2023. Debido al debilitamiento del rublo frente al dólar, la economía rusa se contrajo un 10% de 2,27 billones de dólares a casi 2 billones de dólares. Como resultado, Rusia cayó del 8º al 11º lugar, detrás de Italia, Brasil y Canadá. El Banco Mundial predice que la economía rusa enfrentará desafíos aún mayores debido a la fuga de personas y la continuación de la guerra. La devaluación del rublo frente al dólar es uno de los factores que más explica esta caída. Las estadísticas nacionales rusas se calculan en rublos, mientras que la economía mundial se mide en dólares. Si el rublo se deprecia significativamente, el PIB ruso en dólares también cae proporcionalmente. Además, es importante señalar que estas clasificaciones pueden no reflejar plenamente la realidad económica interna de un país. Por ejemplo, durante la era soviética, la economía de la Unión Soviética era la segunda más grande del mundo en términos de PIB, pero esto se logró mediante grandes inversiones en el complejo militar industrial, lo que resultó en escasez de bienes de consumo y dificultades para la población. Actualmente, la economía rusa enfrenta problemas similares, con falta de dinero para las industrias civiles. Recientemente, Gazprom aumentó la tarifa del gas a su nivel más alto en 11 años, tratando de cubrir los déficits en el presupuesto de la compañía. Al mismo tiempo, Gazprom intenta atraer clientes europeos ofreciendo descuentos de al menos el 10%, con la esperanza de recuperar el mercado del gas en Europa Central y Oriental. Países como Eslovaquia, Hungría y Austria ya han mostrado interés. Gazprom es una de las mayores empresas energéticas del mundo y el mayor productor de gas natural. Fundada en 1989, la empresa es una corporación estatal rusa con sede en San Petersburgo que controla la mayoría de las reservas de gas natural de Rusia, las mayores del mundo. Gazprom es responsable de la exploración, producción, transporte y venta de gas natural y petróleo. ¿Pueden funcionar estas tácticas? Es un tema complejo. Históricamente, Gazprom tenía una participación del 37% del mercado europeo del gas a finales de 2010, pero esa cifra ha caído recientemente al 8%. Aunque ha habido un ligero aumento, la sostenibilidad de estas tácticas de descuento aún está en duda. Gazprom enfrenta enormes desafíos financieros y acumula miles de millones de dólares en pérdidas. Rusia, anteriormente considerada una de las economías más grandes del mundo y una potencia en la producción de gas natural, ahora enfrenta problemas importantes. Con la capacidad de exportación de gas a China limitada a 37.000 millones de metros cúbicos a través del gasoducto Fuerza Siberiana, las expectativas de mayores ventas al mercado chino se reducen. Además, China está dispuesta a comprar gas ruso solo a precios internos chinos, lo que limita aún más las ganancias potenciales. A finales de 2024, expira el acuerdo de tránsito de gas entre la ucraniana Naftogaz y Gazprom, dejando solo dos rutas principales de gasoductos hacia Europa: el sistema ucraniano de transporte de gas, GTS, y el Turkish Stream, también conocido como el turco. Sin embargo, la corriente turca no conecta con el norte de Europa y está limitada por el volumen que puede transportar a través del Mar Negro. Con su participación en el mercado europeo del gas cayendo del 37% al 8%, Gazprom está tratando de cubrir sus pérdidas, aumentando las tarifas internas del gas para los consumidores rusos, convirtiendo un antiguo orgullo nacional en un importante problema económico para la población. Esta situación coloca a Rusia en una posición difícil, ya que necesita equilibrar las necesidades internas con la pérdida de mercados externos y las dificultades para aumentar las exportaciones a China. Con la inminente terminación del acuerdo de tránsito con Ucrania, el futuro del sector energético ruso parece incierto, con grandes desafíos por delante. Actualmente, el sistema de transporte de gas ucraniano sigue cumpliendo con sus obligaciones, bombeando alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos, aunque su capacidad es de 40 a 45.000 millones.
Ucrania ha afirmado que no renovará el contrato de tránsito de gas con Gazprom una vez que expire el acuerdo a finales de 2024, pese al interés de países como Eslovaquia, Hungría y Austria en mantener estas relaciones contractuales. Durante la visita del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Kiev, los húngaros propusieron cambiar la estructura del acuerdo de tránsito de gas, sugiriendo que el gas que pasa por el gasoducto ucraniano se considere gas procedente de eslovacos y húngaros. Esto pondría de relieve la necesidad continua de tránsito de gas a estos países, especialmente teniendo en cuenta que Gazprom está dispuesto a ofrecer un descuento del 10% para mantener su cuota de mercado europeo. La cuestión no se limita a las negociaciones bilaterales entre Naftogaz y operadores de Hungría o Eslovaquia. La Comisión Europea debe participar para resolver este problema de manera integral. Mientras tanto, Gazprom está vendiendo partes de sus oficinas e incluso sus plazas de aparcamiento, lo que refleja la difícil situación financiera de la empresa, que sufrió pérdidas por $7.000 millones el año pasado. Con la drástica reducción de las exportaciones de gas a Europa, de 180 a 190 mil millones de metros cúbicos por año a alrededor de 40 a 50 mil millones, Gazprom se enfrenta a la necesidad de desmantelar yacimientos de gas debido a la imposibilidad de vender el gas producido. Esta situación representa un enorme desafío para la empresa y para la economía rusa, que hasta ahora dependía de los ingresos de las exportaciones de gas a Europa.